he decidido darle el auto de lujo que compraste a mis papás. ¿Qué estás diciendo? Mamá y papá están muy emocionados. Espera un segundo. ¿Compraste el auto solo para dárselo a tus papás? Sí, es cierto. No importa lo que digas. Ese auto ya es de ellos. Si no estás de acuerdo, me divorciaré. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Siempre me había contenido, pero escucharlo decir eso fue demasiado. Si así es como te sientes, entonces adelante. Mi nombre es Bárbara. Tengo 40 años. Trabajo en una oficina y vivo con mi esposo, Anthony, y nuestra hija de 9 años, Ashley. Anthony y yo tenemos trabajos estables, así que vivimos cómodamente. Ashley está creciendo bien, y trato de ser feliz a mi manera. Pero no todo es perfecto. Mi mayor queja es Anthony y cómo trata a sus papás. No me malinterpreten. Creo que es maravilloso que se preocupe por ellos, pero a veces siento que les da más importancia a ellos que a Ashley y a mí. Este ha sido un problema durante años. Uno de los peores momentos fue cuando estaba a punto de dar a luz a Ashley. Llamé a Anthony al trabajo y le dije que estaba teniendo contracciones. Le pedí que viniera al hospital porque nuestro bebé estaba a punto de nacer, pero Anthony respondió: lo siento, no puedo. Mi mamá se quemó un dedo y voy a su casa para ayudarla. No podía creerlo. ¿Cómo podía pensar que la quemadura de su madre era más importante que estar allí para el nacimiento de su hijo? Al final, resultó que su mamá había tocado un bolígrafo caliente por accidente. La quemadura era pequeña, y todo lo que tenía que hacer era poner el dedo bajo agua fría. Estaba bien, pero Anthony se apresuró como si fuera una emergencia de vida o muerte. No era solo su mamá lo que me molestaba, también era Anthony. ¿Por qué no podía darse cuenta de lo importante que era ese momento? Otro ejemplo fue en el primer cumpleaños de Ashley. Habíamos planeado una celebración especial, pero mis suegros organizaron un viaje justo ese día y le pidieron a Anthony que los llevara. ¿Qué hizo él? No solo los llevó, sino que también se quedó esa noche en el hotel porque podían reservar una habitación extra. Mientras tanto, yo estaba en casa, celebrando sola el primer cumpleaños de nuestra hija. No podía creer que prefiriera un viaje con sus papás en lugar de estar con Ashley en un momento tan importante. Anthony es un hombre trabajador y generalmente amable conmigo, pero cuando se trata de sus papás, siempre los pone primero. He tratado de entenderlo, pero me duele cuando siento que Ashley y yo no somos su prioridad. Y ahora, con la situación del auto, me pregunto cuánto tiempo más podré vivir así. Empecé a sentir desconfianza hacia Anthony después de todo lo que ha pasado. Esto no fue solo un problema aislado, seguía sucediendo una y otra vez. Sin embargo, aunque estaba herida, no podía divorciarme de él. Todavía lo amaba y no quería quitarle a mi hija a su padre de esa manera. Anthony no era completamente indiferente a Ashley. Él demostraba que la amaba, a su manera, y por eso me aferraba a la esperanza de que algún día la pondría en primer lugar. Pero desde que nació, Anthony nunca ha celebrado un cumpleaños con nosotras. Ahora Ashley tiene 9 años, y siempre es lo mismo. Él parece pensar que celebrar su cumpleaños es algo que yo debo hacer sola. He hecho todo lo posible para que Ashley no se sienta sola en su día especial. Un año incluso pensé en invitar a los papás de Anthony para que celebraran con nosotras. Cuando les pregunté, dijeron que era mucha molestia venir. Me sorprendió porque su casa está a solo 3 horas en auto, pero Anthony nunca lo piensa 2 veces antes de hacer ese trayecto por ellos. Anthony no tiene problema en recorrer esa distancia para visitarlos, pero para ellos, de repente, fue un inconveniente venir a celebrar el cumpleaños de su propia nieta. Me pareció egoísta. Sin embargo, eso ni siquiera fue lo peor. Mi suegra siempre ha sido complicada en muchos aspectos. Desde el momento en que Ashley nació, dejó claro que quería que tuviéramos un niño. Incluso llegó a decir: te dije que quería un niño, ¿por qué no me escuchaste? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quién dice cosas así? No es como si pudieras elegir el género de tu bebé. Sinceramente, ¿por qué importa? La familia de Anthony no es una dinastía tradicional o noble que necesite un hijo para llevar el nombre. Mi suegra simplemente es anticuada y está atrapada en sus costumbres. Lo peor es que incluso muestra menos cariño hacia Ashley solo porque es una niña. Me rompe el corazón ver cómo trata a nuestra hija. Anthony, por otro lado, siempre intenta complacer a su mamá. Creo que esa es una de las razones por las que nunca celebra el cumpleaños de Ashley con nosotras. No quiere molestar a su madre haciendo que parezca que está priorizando a nuestra familia sobre la de ella. Y no es solo eso. También han ocurrido otros momentos dolorosos que han dejado una marca en nuestra relación. Un año, Anthony me llevó a la casa de sus papás para la reunión familiar de Año Nuevo.
Lo que debía ser un momento agradable se convirtió en una pesadilla porque mi suegra aprovechó la ocasión para molestarme constantemente. Decía cosas como: Bárbara, ¿por qué no te mueves más rápido? Mira, esa persona tiene un vaso vacío. ¿Por qué no le sirves algo de tomar? Me trataba más como a una sirvienta que como a una nuera. Sentía que disfrutaba acosándome. Estos momentos se fueron acumulando con los años, y cada vez me resultaba más difícil ignorar cuánto daño estaba causando a nuestra familia la lealtad de Anthony hacia su madre. En otra ocasión, durante una reunión familiar, mi suegra se burló de mí delante de todos. Hacía comentarios como: mi hijo es increíble, pero su esposa es un desastre. Todo lo que hace es sentarse en una oficina e ingresar datos. ¿Cómo no se aburre haciendo un trabajo tan sin sentido? No podía creer sus palabras. Le he explicado tantas veces que mi trabajo no consiste en ingresar datos. Soy ingeniera, pero ella no lo entiende o simplemente se niega a escuchar. Y aunque mi trabajo fuera ingresar datos, ¿por qué tendría que menospreciarlo? Es un trabajo perfectamente respetable. No soy la única que mi suegra ignora. También trata a nuestra hija de la misma manera. Por ejemplo, cada año nuevo, ella da regalos a los hijos de otros familiares, pero siempre se salta a nuestra hija. Me duele profundamente verla tratada como si no importara. Lo peor es que Anthony nunca nos defiende. Cada vez que su madre me insulta o menosprecia a nuestra hija, él simplemente se queda sentado, riéndose, como si no fuera gran cosa. A veces, incluso se suma a las críticas, diciendo en broma: sí, mi esposa no es tan genial sin mí. Es como si intentara impresionar a su familia haciéndome menos. Fui paciente durante mucho tiempo porque no quería alejar a Ashley de su padre, pero, a medida que pasaban los años, mi amor por Anthony comenzó a desvanecerse poco a poco. Es difícil amar a alguien que no te protege a ti ni a tu hija de un trato tan injusto. Entonces, un día, Anthony vino a mí con una propuesta. Oye, hay algo que he estado pensando en comprar. ¿Qué es?, le pregunté. Un auto. Me sorprendió porque Anthony nunca había mostrado interés real en los autos antes. ¿Por qué de repente quieres uno?, le pregunté. Bueno, últimamente he estado manejando mucho para ir a casa de mis papás y pensé que sería bueno comprar uno nuevo, dijo con total naturalidad. Vivimos cerca de un supermercado, y como yo no conduzco ni estoy interesada en los autos, pensé que, si él quería uno, podía decidirlo por su cuenta. Está bien, elige el que quieras. Al final, tú lo vas a usar más que yo, le dije. Anthony pareció contento con mi respuesta, pero de repente su tono cambió. Parecía un poco incómodo, casi culpable. Luego me dijo: voy a elegir el auto, pero quiero que tú lo pagues. Me quedé en shock. ¿De verdad quería un auto pero no podía pagarlo él mismo? ¿Esperaba que yo me hiciera cargo de todo? La verdad es que mi salario siempre ha sido el principal sustento de nuestra familia. Incluso cuando estaba de baja por maternidad, Anthony no contribuía económicamente al hogar. Tuve que volver a trabajar inmediatamente después de dar a luz, solo para que pudiéramos llegar a fin de mes. Soy ingeniera y he trabajado duro para construir mi carrera, pero Anthony siempre ha dado mis esfuerzos por sentado. Esta solicitud del auto se sintió como la gota que derramó el vaso. En ese momento, hablé con mi empresa y logré organizarme para trabajar de forma remota. Así podía equilibrar mi carrera con la crianza de nuestra hija. Mientras trabajaba desde casa, también me encargaba de las tareas del hogar y del cuidado de Ashley. A veces me resultaba muy frustrante que Anthony usara su salario solo para él y esperara que yo me hiciera cargo de cosas grandes, como el auto nuevo. A pesar de todo, decidí dejarlo comprarlo. Bueno, cuando Anthony está de buen humor, cuida bien de nuestra hija. ¿Estás segura?, le pregunté. Sí, claro, respondió, emocionado. Inmediatamente, comenzó a buscar en catálogos de autos y a investigar en línea. Como era yo quien iba a pagar, traté de acostumbrarme a la idea. Al final, solo seríamos nosotros tres, así que no necesitábamos un auto grande. Le dije que sí, pero él murmuró distraído, sin prestarme mucha atención. Anthony estaba más concentrado en visitar concesionarios y hablar con ellos. Después de unas 3 semanas, me dijo que había encontrado el auto perfecto y que quería llevarme al concesionario. Cuando llegamos a la tienda, Anthony estaba tan emocionado que me senté, esperando que me dijera qué hacer a continuación. En un momento, el concesionario sacó el auto. No podía creer lo que veía, era una minivan de lujo enorme. ¿En serio vamos a comprar esto?, pregunté, sorprendida. Sí, es genial, respondió Anthony, con una gran sonrisa. Espera un momento, dije, tratando de mantener la calma. Tranquilo, no necesitamos algo tan grande, es demasiado solo para nosotros tres.
Anthony hizo caso omiso de mi preocupación. Es mejor pensar en el futuro. Mejor tener algo elegante y espacioso. Por si tenemos otro bebé, insistió. Me quedé atónita. Incluso si tuviéramos otro niño, este auto seguía siendo demasiado grande para una familia de 4. ¿En serio vamos a comprar este auto?, pregunté nuevamente, con la esperanza de que reconsiderara. Anthony frunció el ceño, claramente frustrado. ¿Por qué sigues diciendo lo mismo una y otra vez? Estás incomodando al concesionario. Tú misma dijiste que nos fuéramos. Lo hice, sí, admití, pero esto no es lo que tenía en mente. Anthony me ignoró y firmó el contrato, cerrando la compra. El distribuidor me explicó el precio y mi corazón se hundió. Era mucho más caro de lo que esperaba. No puedo pagar todo esto de una vez, dije, tendré que pedir un préstamo. Anthony insistió en que el préstamo estuviera a su nombre, así que seguimos adelante. A partir de ese momento, estábamos atados a los pagos mensuales de un préstamo para un auto que ni siquiera quería. No podía quitarme la sensación de que a Anthony le importaba más impresionarse a sí mismo que tomar decisiones prácticas para nuestra familia. Yo depositaba el dinero en su cuenta todos los meses para cubrir los pagos del préstamo del auto. Así fue como logramos comprarlo. Finalmente, el auto llegó a nuestra casa. «Wow, es genial», dijo Anthony, sonriendo de oreja a oreja mientras lo admiraba. Pensé, bueno, si él está tan feliz, tal vez valga la pena, pero no tenía ni idea de lo que vendría después. Un fin de semana, Anthony agarró las llaves del auto. ¿Vas a algún lado?, le pregunté. Oh, sí, me voy a casa de mis papás, respondió con total calma. ¿Vas a dejar a Ashley aquí para ir a visitar a tus padres? ¿Y te vas a llevar el auto nuevo?, le pregunté, ya frustrada. Luego, dijo algo que me dejó completamente congelada. Sí, es cierto, he decidido darle el auto de lujo que compraste a mis padres, como regalo. Me quedé en shock. ¿De qué estás hablando? Mamá y papá están encantados con él, claro, lo seguiré usando cuando salgamos, pero ahora es de ellos, dijo con una sonrisa alegre. No podía creer lo que estaba escuchando. Espera un minuto, ¿estás diciendo que compraste este auto solo para regalárselo a tus padres? Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo, respondió, sin mostrar remordimientos. Anthony admitió, sorprendido. Debes estar bromeando. No, respondí, con la voz en aumento. Me dijiste que querías el auto, así que accedí a comprarlo. Si hubiera sabido que era para tus padres, nunca lo habría hecho. Anthony se encogió de hombros, sin dar importancia. No importa, ya está comprado, está a mi nombre y puedo hacer lo que quiera con él. Si me desobedeces, me divorciaré, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Repetí, estupefacta, ¿te divorcias? En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Durante años, había estado conteniéndome, intentando mantener la paz por el bien de nuestra hija. A pesar de que Anthony siempre ponía a sus padres primero, creí que él también se preocupaba por nuestra familia, pero ahora me di cuenta de que estaba dispuesto a dejarnos a un lado sin pensarlo 2 veces, solo para complacer a sus padres. ¿Con el divorcio? ¿Qué? Mi voz temblaba de ira. ¿Quién te crees que eres? Anthony no respondió, así que continué, más firme que nunca. Bueno, entonces vamos a divorciarnos, ya no te quiero cerca, vuelve con tu mamá y tu papá. El hijo de mamá. Anthony, claramente tomado por sorpresa, no dijo nada. Ya tuve suficiente, Anthony. Estoy cansada de ser la segunda después de tus padres. Estoy cansada de que me faltes el respeto y de que ignores a nuestra hija. Anthony admitió, sorprendido. Debes estar bromeando. No estoy bromeando, respondí, levantando la voz. Me dijiste que querías el auto, así que accedí a comprarlo. Si hubiera sabido que era para tus padres, nunca lo habría hecho. Anthony se encogió de hombros, sin darle importancia. No importa, ya lo compré, está a mi nombre y puedo hacer lo que quiera con él. Si me desobedeces, me divorciaré, dijo con total calma. Repetí, estupefacta, ¿te divorcias? En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Durante años, había estado conteniéndome, tratando de mantener la paz por el bien de nuestra hija. A pesar de que Anthony siempre ponía a sus padres primero, creí que él también se preocupaba por nuestra familia, pero ahora me di cuenta de que estaba dispuesto a dejarnos a un lado sin pensarlo 2 veces, solo para complacer a sus padres. Con el divorcio, mi voz temblaba de ira. ¿Quién te crees que eres? Anthony no respondió, así que continué, firme y decidida. Bueno,
Entonces vamos a divorciarnos. Ya no te quiero cerca. Vuelve con tu mamá y tu papá. El hijo de mamá. Anthony, claramente sorprendido, no dijo nada. Ya tuve suficiente. Anthony, estoy cansada de ser la segunda después de tus padres. Estoy cansada de que me faltes el respeto y de que ignores a nuestra hija. Si tanto te importan, vete a vivir con ellos. Fue la primera vez que me sentí verdaderamente libre. Estaba cansada. Había sido paciente durante demasiado tiempo, pero esto ya era el colmo. Si Anthony prefería poner a sus padres antes que a su propia familia, que se fuera con ellos. Ashley y yo merecíamos algo mejor. Decidí enfrentarlo, y como esperaba, su cara se puso roja de ira. ¿Te estás burlando de mí?, me dijo, furioso. Pues entonces, vamos a divorciarnos ahora mismo. Anthony salió de la casa, furioso y dando un portazo. Me sentí como si una gran carga se hubiera levantado de mis hombros. Llamé a mis padres para contarles todo y les pedí que vinieran a recogernos a Ashley y a mí. También le dije a Ashley que empacara. Poco después, Anthony regresó con los papeles de divorcio en la mano. Aquí están, fírmalo, dijo. Su escritura era desordenada y mostraba lo molesto que estaba. Lo miré, respiré hondo, y firmé mi parte sin dudarlo. Aquí tienes, le dije, ahora, ve y archívalo. ¿Y por qué no te vas de una vez? Anthony, con su frialdad habitual, simplemente dijo. Voy, no te preocupes. Si te importan tanto, vete a vivir con ellos. Fue la primera vez que me sentí realmente libre. Había sido paciente durante tanto tiempo, pero esto fue el colmo. Si Anthony quería seguir priorizando a sus padres sobre su propia familia, que se fuera con ellos. Ashley y yo merecíamos algo mejor. Decidí desafiarlo. Como esperaba, su cara se puso roja de rabia. ¿Te estás burlando de mí?, me dijo, furioso. Pues entonces, vamos a divorciarnos ahora mismo. Anthony salió de la casa, furioso, y se fue dando un portazo. Yo empecé a recoger mis cosas. Llamé a mis padres. Les expliqué la situación y les pedí que vinieran a recogernos a Ashley y a mí. Le dije a Ashley que empacara sus cosas también. Poco después, Anthony regresó con los papeles de divorcio en la mano. Aquí están, fírmalo, dijo, con una letra apresurada y desordenada, claramente enojado. Firmé sin dudarlo. Aquí tienes, le respondí. Ahora, ¿por qué no te vas de una vez? Anthony, con su frialdad habitual, me miró y dijo. Voy, no te preocupes. No necesitaba que me dijera nada. Eres una esposa terrible, murmuró Anthony, pisando fuerte mientras caminaba por la casa. Me quedé ahí, mirándolo, y me preguntaba por qué había permanecido casada con alguien así durante tanto tiempo. Me arrepentí de no haberme ido antes. Pero ya no tenía sentido pensar en el pasado. Lo que importaba era que finalmente me iba. Por primera vez en años, me sentí agradecida por dar ese paso. De ahora en adelante, me concentraría en ser la mejor madre para Ashley. 10 minutos después, mis padres llegaron. Juntos terminamos de empacar mis cosas y las cargamos en su coche. Cuando todo estuvo listo, nos fuimos. Al llegar a la casa de mis padres, fui a la oficina de la ciudad para presentar los papeles del divorcio. Una vez terminado, sentí una sensación de alivio inesperada. Era solo un pedazo de papel, pero saber que ya no estaba casada con Anthony me hizo sentir libre y más ligera. Decidí que comenzaría a buscar un nuevo lugar donde Ashley y yo pudiéramos vivir juntas. Estaba decidida a crear un futuro mejor para las dos. Aproximadamente una semana después, mientras me hospedaba en la casa de mis padres, sucedió algo inesperado. Vi el auto de lujo que Anthony había comprado estacionado afuera. Curiosa, y un poco irritada, entré con Ashley. Allí, en la sala, estaban mi ex esposo Anthony y mis suegros, sentados juntos. Mi madre me vio de inmediato y rápidamente se llevó a Ashley a otra habitación, dándome espacio para lidiar con lo que fuera a suceder. Me quedé allí, en silencio, observándolos. Mis emociones eran una mezcla de ira, incredulidad y una extraña sensación de cierre. Sin importar lo que viniera después, estaba lista para enfrentarlo. Mi enfoque ahora era construir una vida mejor para mi hija y para mí, lejos del caos del pasado. Entré a la sala y Anthony, al verme, comenzó a hablarme, claramente agitado. Bárbara, ¿qué pasa con el seguro del auto?, preguntó, con pánico en la voz. Lo miré fríamente. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás irrumpiendo en casa de mis padres?, respondí, firme. En ese momento, mis suegros levantaron la voz, enojados. Nosotros tampoco queríamos venir aquí, vinimos porque no teníamos otra opción.
¿Por qué nos gritas?, gritaron, a la defensiva. Mi padre, que había estado callado hasta ese momento, habló con calma pero con severidad. Si ese es el caso, entonces dejen de ser parte de nuestras vidas. Si no se van, llamaré a la policía para que los retiren. Al escuchar esto, mis suegros se quedaron en silencio, claramente asustados por la sugerencia. Mientras tanto, Anthony, aún luciendo en pánico, se volvió hacia mí otra vez. Bárbara, ¿en serio? ¿Qué está pasando con los pagos del seguro del auto?, preguntó de nuevo, casi suplicando. Dejé escapar un suspiro profundo. ¿Olvidaste lo que dijiste cuando firmaste el contrato?, le respondí, mirándolo directamente. Tú insististe en que todo estuviera a tu nombre, el auto, el préstamo y todos los trámites. Dijiste que era tu auto, entonces eres el responsable de pagar el seguro. Mis palabras parecieron golpear con fuerza a Anthony y a sus padres, quienes palidecieron al darse cuenta de la situación. Anthony había insistido en tomar el préstamo a su nombre, todo por su orgullo, porque quería presumir de ser el dueño del auto de lujo. Bueno, continué, no quería ese auto en primer lugar, así que es justo que seas tú quien tenga que lidiar con los pagos. Anthony y sus padres parecían derrotados, pero luego él murmuró algo que hizo la situación aún más clara. Oh no, dijo en voz baja. Levanté una ceja, esperando que me explicara. Nosotros, tuvimos un pequeño accidente con el auto. ¿Un accidente?, pregunté, cruzándome de brazos. Anthony dudó, pero finalmente admitió. Estábamos tan entusiasmados con el nuevo auto que lo condujimos demasiado rápido. Terminamos chocando contra otro auto en la carretera. La parte delantera del auto está completamente destrozada. No podía creer lo que estaba escuchando. Por eso estaba estacionado de esa manera cuando llegué aquí, dije, observando el auto. Reconstruyéndolo. Tú estacionaste el auto así para que no se viera el frente, ¿verdad? Anthony no respondió, solo miró hacia abajo, avergonzado. Sus padres se quedaron callados, claramente avergonzados por lo que había sucedido. Me quedé ahí, sintiendo una mezcla de ira y alivio. Todo este desastre era un recordatorio de por qué había tomado la decisión correcta al dejar a Anthony. Pasara lo que pasara con ese auto, sus pagos ya no eran mi problema, era problema de Anthony. Él tenía que hacerse cargo de arreglarlo, no yo. Al principio no miré el auto de cerca, pero luego Anthony y sus padres vinieron a hablarme sobre el seguro. Sabían que yo había estado a cargo de los pagos, pero dado que el automóvil técnicamente era propiedad de la compañía de préstamos, ellos eran responsables de repararlo, y como no tenían seguro, ahora tenían que pagar todas las reparaciones. Los costos propios, más el costo de arreglar la barandilla que dañaron. No pude evitar preguntarme cuánto costaría reparar un auto de lujo. Estaba segura de que la factura sería enorme al final. Anthony y sus padres no tuvieron más opción que devolver el auto. Les cobraron una cantidad exorbitante por las reparaciones, dejándolos en serios problemas financieros. No mucho después, comencé a recibir correos electrónicos de Anthony. Seguía rogándome que volviera a estar con él. En uno de sus mensajes me dijo que ya no podían pagar el alquiler ni las facturas de servicios. Anthony tuvo que volver a vivir con sus padres por sus problemas de dinero. Sin embargo, las cosas no mejoraron para él. Sus padres estaban molestos por el auto y el desastre financiero fue muy duro para él. No soportaba la actitud de ellos y no quería quedarse en casa, pero tampoco podía vivir solo porque tenía demasiada deuda. A pesar de todo esto, Anthony seguía insistiendo en que quería ver a nuestra hija, Ashley. Pensé que era increíblemente egoísta de su parte exigir que, después de todo lo que había hecho, ahora quisiera que lo apoyara. Decidí que no lo permitiría. Ignoré todos sus correos electrónicos y no le dije nada sobre la nueva casa a la que Ashley y yo nos habíamos mudado. Al principio me preocupaba cómo se sentiría Ashley. Me preguntaba si extrañaría a su papá, pero para mi sorpresa, no parecía importarle en absoluto. Parecía feliz y estaba disfrutando de su nueva vida. Ver su sonrisa me dio fuerzas. Hice una promesa, seguiría trabajando duro para darle a mi hija una vida buena y estable. No entendía cómo Anthony podía priorizar a sus padres sobre su propio hijo y pedirme que pagara por un auto solo para dárselo como regalo a sus padres, algo que nunca podría perdonar. Al final, Anthony arruinó su propia vida con sus elecciones egoístas, y ahora está pagando el precio. No siento pena por él, se lo buscó todo. Ashley y yo seguimos adelante. Espero que, de ahora en adelante, podamos vivir una vida feliz juntas. Ashley merece un futuro brillante. Y voy a hacer todo lo que pueda para asegurarme de que ella lo consiga, de que tenga el futuro que se merece. Desde mis primeros recuerdos,
Supe que era una decepción. No es que mis padres lo dijeran directamente, no tenían que hacerlo. Sus miradas cuando nací, esperando a su primer hijo, y luego de nuevo cuando llegó mi hermana Kate, 3 años después, me dijeron todo lo que necesitaba saber. Yo era Jenny, su hija primogénita, y nunca sería suficiente. Quizás el próximo sería un niño. Escuché a mamá decirle a papá después del nacimiento de Kate, pero no iba a haber un próximo. Una complicación durante el nacimiento de Kate significó que mamá no podía tener más hijos. Sus sueños de tener un hijo quedaron en suspenso, transferidos a un futuro lejano cuando sus hijas pudieran darles nietos. En nuestra modesta casa suburbana, vi cómo Kate aprendía rápido a envolver a nuestros padres alrededor de su dedo meñique. Ella parpadeaba con esos grandes ojos marrones, y ellos se derretían como helado en un caluroso día de verano. Mientras yo me volvía cada vez más independiente, aprendí a confiar en mí misma, en lugar de perseguir una atención que nunca iba a recibir. Kate sabía exactamente qué botones apretar para conseguir lo que quería. Tenía todo lo que necesitaba: ropa, comida, refugio, educación. Pero la calidez emocional siempre fue escasa, al menos para mí. Con el tiempo, aprendí a aceptarlo y a construir mi propia fortaleza interna de autoestima. Voy a estudiar economía, anuncié durante una cena en mi último año de preparatoria. Mamá y papá se miraron al otro lado de la mesa. ¿Estás segura, cariño?, preguntó mamá, deteniendo el tenedor a mitad de camino hacia su boca. Es una carrera muy técnica. Papá asintió, sugiriendo algo más adecuado para una jovencita, como enseñar o enfermería. Me mantuve firme. Ya fui aceptada en la universidad estatal. Mis calificaciones son lo suficientemente buenas para una beca parcial. Bueno, supongo que es tu elección, dijo mamá, y en su voz noté esa misma decepción que ya me resultaba familiar, casi reconfortante por su previsibilidad. Kate, que aún estaba en la secundaria, sonrió desde el otro lado de la mesa. Estoy pensando en estudiar psicología, anunció Kate, y nuestros padres se alegraron de inmediato. Eso es maravilloso, cariño, exclamó mamá, siempre has sido tan buena con la gente. Yo solo empujé los guisantes en mi plato, dejando que sus voces se volvieran ruido de fondo. Había aprendido hace mucho que luchar por su aprobación era una batalla perdida. En cambio, me concentré en mi futuro, en la independencia que me traería a la universidad. Conocí a James durante mi segundo año en la universidad estatal. Él era un estudiante de último año en el departamento de economía, y literalmente nos encontramos en la sección de finanzas de la biblioteca. Se me cayó mi libro de estadística, él lo recogió, y así comenzó nuestra historia. Tú estás en la clase de macroeconomía del profesor Martínez, ¿verdad?, me preguntó, devolviéndome el libro. Te he visto haciendo todas las preguntas inteligentes. Me sonrojé, no estaba acostumbrada a que alguien notara algo positivo en mí. Sí, soy yo, la molesta que hace que la clase termine tarde. No es molesto en absoluto, sonrió. De hecho, me preguntaba si te gustaría. ¿Te gustaría tomar un café algún día? Podría contarte sobre los cursos de nivel superior que tomarás el próximo año. Esa cita para un café se convirtió en una cena, luego en una película, y así, en noches que nos hicieron inseparables. Por primera vez en mi vida, me sentí realmente vista y apreciada. James no me comparaba con nadie más, le agradaba por lo que yo era. Después de graduarse, James aceptó un trabajo en Anderson Consulting. Mientras yo terminaba mis estudios, me esperó, y en cuanto me gradué, decidimos mudarnos juntos. Encontramos un pequeño departamento en el centro, nada lujoso, pero era nuestro. Mamá, papá, él es James, dije durante su primera visita a la casa de mis padres. El cambio en su actitud fue inmediato y evidente. Oh, James, prácticamente chilló mamá, estamos muy felices de finalmente conocerte. ¿Vendrás a pasar el día de Acción de Gracias con nosotros? Papá le dio una palmada en el hombro. Hijo, hemos oído mucho sobre ti, cuéntame sobre tu trabajo. Jenny dice que estás en finanzas. La palabra, hijo, me llamó la atención. Por supuesto, finalmente iban a tener al hijo que siempre quisieron. Siempre quise sentir que me aceptaban, aunque fuera a través del matrimonio. Vi cómo adulaban a James. Le preguntaban sobre sus planes a futuro y cuando pensaba, sentar cabeza. Mientras tanto, Kate, que vivía en casa después de graduarse y aún no encontraba un novio serio, se sentaba en una esquina en esas reuniones familiares, lanzándonos miradas de odio. Por una vez, yo era la hermana que tenía algo que ella quería, y no podía soportarlo. Después de un año viviendo juntos, durante una cena tranquila en casa, James se arrodilló y me propuso matrimonio.
Dije que sí de inmediato, y decidimos hacer una boda pequeña e íntima, a pesar de las protestas de mis padres, que querían algo más elaborado. Es tu gran día, discutía mamá, ¿no quieres algo más especial? Esto asterisco es asterisco especial. Insistí en que era exactamente lo que queríamos para la ceremonia. Fue perfecto, solo amigos cercanos y familia en un pequeño jardín. James y yo intercambiamos votos, tuvimos una cena encantadora, y regresamos a nuestro departamento como marido y mujer. Se sintió bien comenzar nuestra vida matrimonial en el mismo lugar donde habíamos empezado a construir nuestra vida juntos. La pregunta comenzó casi de inmediato después de la luna de miel. Entonces, ¿cuándo podemos esperar buenas noticias?, preguntaba mamá, con los ojos brillando de emoción y una leve desesperación por tener un nieto. Primero estamos ahorrando para una casa, le explicaba una y otra vez. Queremos ser financieramente estables antes de empezar una familia. Papá sacudía la cabeza, desaprobando. Tu madre y yo no teníamos mucho cuando empezamos, y nos las arreglamos bien. Cada cena familiar se convertía en una actualización sobre las familias en crecimiento de sus amigos. ¿Escuchaste que los Henderson acaban de volver a ser abuelos? Otro niño. O la hija de los Smith acaba de anunciar que está embarazada, y es más joven que tú, Jenny. Finalmente, después de 2 años de ahorrar, James y yo compramos nuestra primera casa. No era nada especial, pero era nuestra y del banco. En el momento en que firmamos esos papeles de hipoteca, sabía que las preguntas sobre el bebé se intensificarían, y así fue. Lo que no esperaba era el anuncio de Kate solo 3 meses después. Estoy embarazada, declaró durante la cena del domingo, con la mano en su estómago a un plano. Es de Mark. Mark era su novio de 6 meses, un chico que no le caía bien a nadie. Los meses siguientes fueron una locura. Mark desapareció tan pronto como Kate comenzó a mostrar su embarazo. Dejándola sola, Kate volvió a vivir con nuestros padres, pero en lugar de que fuera un escándalo o una vergüenza, mis padres transformaron su casa en un santuario para su futuro nieto. Cuando nació la pequeña Emily, habrías pensado que era de la realeza. Mis padres convirtieron la antigua habitación de Kate en una guardería. Compraron todos los artículos de bebé imaginables y prácticamente cambiaron sus vidas para ayudar a criar a su nieta. ¿No es perfecta?, decían, mostrándome a Emily durante nuestras visitas. ¿No quieres tener una propia, Jenny? Lo que dolía más que la presión constante de mis padres era ver a James con Emily. Él se tiraba al suelo para jugar con ella, hacía muecas y pasaba horas entreteniéndola con peluches, animales y libros para niños. James es tan natural con los niños, decía mamá, claramente insinuando que sería un padre maravilloso. Empecé a monitorear mi ciclo, a tomar vitaminas y a hacer todo lo que recomendaban los sitios de embarazo. Mes tras mes lo intentamos, y mes tras mes no pasaba nada. Mientras tanto, James pasaba cada vez más tiempo en casa de mis padres jugando con Emily. Es una niña tan dulce, decía cuando íbamos de regreso a casa. ¿Viste cómo ya empieza a caminar y casi dice, tío, hoy? Mamá también lo elogiaba. Eres tan bueno con ella, solo imagina lo maravilloso que serás con tus propios hijos. Yo sonreía y asentía, pero por dentro sentía un nudo de ansiedad. ¿Por qué aún no estaba embarazada? ¿Y si algo estaba mal? Aún así, trataba de tranquilizarme diciéndome que sucedería cuando tuviera que suceder. Después de 1 año intentándolo sin éxito, aún intentaba mantener una actitud positiva. Estas cosas toman tiempo, me repetía. Pero cuando mamá descubrió que llevábamos 1 año intentándolo activamente, entró en pánico. 1 año entero pasó. Jenny, algo anda mal. Necesitas ver a un médico inmediatamente, me dijo mamá, empezando a enviarme información de contacto de especialistas en fertilidad, incluso antes de que saliera de su casa ese día. Finalmente, para quitarme a todos de encima, hice una cita. James vino conmigo, sosteniendo mi mano en la sala de examen esterilizada mientras la doctora hacía sus preguntas. Me pedía análisis de sangre, ultrasonidos, y más pruebas. Luego llegó el día de los resultados. Lo siento, dijo la doctora suavemente, pero las pruebas indican que eres infértil. Las palabras me golpearon como un golpe físico. James apretó mi mano, pero apenas lo sentí. La doctora siguió hablando sobre opciones y tratamientos, pero su voz parecía venir desde muy lejos. Esa noche, James y yo nos sentamos en nuestra cocina, apenas tocando nuestra cena para llevar. Podemos considerar adopción o FIV, dijo finalmente. Hay opciones. Asentí, aturdida, pero la devastación se sentía completa. ¿Cómo podría enfrentar a mi familia con esta noticia? La respuesta llegó en la siguiente cena familiar.
Decidí terminar con esto como si arrancara una tirita. Mamá, papá, dije durante una pausa en la conversación, necesito decirles algo. Vi a un especialista y respiré hondo. No puedo tener hijos, soy infértil. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, el rostro de mamá se contrajo con disgusto. ¿Infértil? Escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Qué clase de mujer ni siquiera puede hacer lo único que debe hacer? Papá ni siquiera me miró, solo murmuró. Un recipiente vacío, una flor vacía. Kate se quedó ahí, sonriendo, haciendo rebotar a Emily en sus rodillas. Bueno, supongo que ya sabemos quién es la verdadera mujer en la familia. Miré a James desesperada por apoyo, pero él solo se quedó ahí, mirando su plato. Las lágrimas vinieron entonces, calientes e imparables. Me aparté de la mesa y salí corriendo de la casa, ignorando sus llamadas detrás de mí. Esa noche no me atreví a volver a su casa, pero James siguió pasando tiempo con Emily, charlando con Kate, escuchando a mis padres. Cuando llegó a casa, estaba lleno de historias. Emily aprendió una nueva canción, decía James con entusiasmo. Hoy, deberías haberla visto, estaba bailando por la sala de estar. O también, decía, Kate hizo esta increíble lasaña, está mejorando mucho cocinando. Cada palabra se sentía como un cuchillo en mi corazón. Me quedaba despierta por la noche, escuchando la respiración constante de James a mi lado, preguntándome si me guardaba resentimiento por no poder darle hijos. La culpa me devoraba constantemente, y empeoraba cada vez que regresaba a casa después de otra visita a la casa de mis padres, con esa mirada melancólica en sus ojos después de haber jugado con Emily. Era un martes cualquiera cuando mi mundo se desmoronó. Llegué a casa temprano, con los brazos llenos de comida china para llevar, el favorito de James, pero la casa estaba vacía y oscura. Su auto no estaba en la entrada, lo cual no era inusual, pero algo se sintió extraño. Llamé a su celular, pero no hubo respuesta. Volví a llamar y solo escuché el buzón de voz. Entonces, mi teléfono sonó con una notificación. De Instagram. Kate Thompson publicó una nueva foto. Por lo general, ignoro sus publicaciones, pero algo me hizo hacer clic esta vez. Mi estómago dio un vuelco cuando la imagen cargó. James sentado en el sofá de mis padres, Emily en su regazo y Kate presionada contra su costado, los tres sonriendo a la cámara. La leyenda decía, tiempo en familia con mis personas favoritas. Mis manos temblaban mientras tomaba las llaves de mi auto. La parte racional de mi cerebro trató de argumentar que podría haber una explicación inocente, pero conocía mejor todo el camino hacia la casa de mis padres. Mi mente pasó por cada interacción entre James y Kate durante el año pasado, viéndolos bajo una nueva y horrible luz. Su camino de entrada estaba lleno, el auto de mamá, la camioneta de papá, el sedán de James, la puerta principal estaba abierta, como siempre. Entré silenciosamente, mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Desde mi pecho, voces flotaban desde la sala. James, sabes que pensamos en ti como un hijo, decía mi madre, y mereces ser feliz. Has sido tan maravilloso con Emily, agregó mi padre. Bueno, ella es joven y fértil. ¿Podrías haberlo hecho?, dijo Kate. Más niños juntos, piénsalo, continuó mi madre. ¿Por qué seguir atrapada en un matrimonio? Bajó la voz, pero aún podía escuchar el disgusto. Una mujer estéril, no podía respirar. Esto no podía estar pasando. Irrumpí en la habitación, haciendo que todos saltaran. La escena era como algo sacado de una pesadilla. Mis padres y mi hermana en un sofá, el sillón de James y papá. Emily jugando con bloques en el suelo entre ellos, una gran familia feliz conspirando para excluirme. ¿Qué diablos está pasando aquí? Mi voz salió más fuerte de lo que imaginé. Sentí que James, al menos, tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero mis padres se mostraron desafiantes. Jenny, mamá se puso de pie, con la barbilla levantada. Solo estamos teniendo una discusión honesta sobre qué es lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos?, repetí, mi voz temblando. ¿Estás tratando de convencer a mi esposo de dejarme por mi hermana? Bueno, alguien tiene que pensar en su futuro, respondió papá. Tú no puedes darle lo que quiere, lo que se merece. Kate, ¿puede? Me volví hacia James, esperando que él defendiera nuestro matrimonio, que les dijera que estaban locos. En lugar de eso, él miró al suelo. James, mi voz se quebró al oír su nombre. Lo siento, Jenny, dijo en voz baja, pero tienen razón, quiero niños. Una familia, y he desarrollado sentimientos por Kate. Kate sonrió y extendió la mano para ponerla sobre el brazo de James. Sal, no,
Ya no pertenezco aquí, esta es mi familia ahora. Miré a cada uno de sus rostros, la severa desaprobación de mi padre, la fría satisfacción de mi madre, la sonrisa triunfante de Kate, la evasión culpable de James. Después de años de matrimonio, toda una vida de lazos familiares, todo sin sentido. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí. Manejé a casa, y en unos días empaqué una maleta en piloto automático y dejé una nota para James: solicito el divorcio. Haré que mi abogado se comunique con el tuyo. El divorcio fue rápido y clínico. Dividimos todo por la mitad. Encontré un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y me lancé de lleno en mi trabajo, tratando de olvidar. Pero las redes sociales tenían otros planes. Una mañana, mi compañera de trabajo jadeó ante su teléfono durante la pausa para el café. Oh Dios mío, Jenny, lo siento mucho. Olvidé dejar de seguir a tu hermana. Intentó alejar su teléfono, pero ya lo había visto. Era Kate, con un enorme vestido blanco, y James con un smoking, mis padres sonriendo junto a ellos. Está bien, dije, aunque no lo estaba. Espero que sean muy felices juntos. Un año después, apareció otro anuncio: bienvenida, bebé Rose. Mi reemplazo. Habían tenido la hija que siempre habían querido. James ahora tenía su pequeña familia perfecta, Emily, a quien había adoptado, y su nuevo bebé con Kate. Eliminé todas mis cuentas de redes sociales ese día. La vida tiene una manera curiosa de sorprenderte. Estaba comprando comestibles un sábado cuando mi carrito chocó con el de otra persona. Lo siento mucho, dijo una voz profunda. Miré a los ojos marrones más amables que había visto. Soy Michael, dijo, ayudándome a recoger mis artículos esparcidos. ¿Puedo invitarte a un café para disculparme por ser una torpeza? Un café se convirtió en cena, la cena en una cita, y de repente me estaba enamorando de nuevo, pero esta vez fui honesta desde el principio. Necesito decirte algo, dije una noche, después de 6 meses de nuestra relación. No puedo tener hijos, soy infértil. Michael tomó mis manos entre las suyas. Jenny, te amo. Si queremos niños algún día, los adoptaremos o no, solo te quiero a ti. Nos casamos en una pequeña ceremonia en el juzgado, solo nosotros y algunos amigos cercanos, sin drama familiar, sin vestido caro, sin expectativas, solo amor. Un año después de nuestro matrimonio, comencé a sentir náuseas extrañas por las mañanas, mareada en momentos raros. Michael insistió en que fuera al médico. Señora Chen, el médico, dijo mirando los resultados de mis pruebas. Felicidades, estás embarazada. La miré fijamente, sin poder creerlo. Eso es imposible, soy infértil, tengo pruebas que lo demuestran. Ella sonrió amablemente. El cuerpo humano es misterioso a veces, a pesar de todas las probabilidades. El embarazo ocurre incluso en casos de infertilidad diagnosticada. Es raro, pero sucede. Michael y yo lloramos juntos esa noche, lágrimas de alegría, incredulidad y esperanza. No le dije a mi familia. Ellos ya habían perdido el derecho de compartir mi felicidad. 9 meses después, sostuve a mi hijo en mis brazos, 7 libras con 6 onzas de un niño perfecto y hermoso. Michael y yo lo llamamos Alexander, defensor de la humanidad. Mirando su carita, no sentí nada más que amor puro, sin amargura, sin arrepentimiento, sin enojo. La vida se había asentado en un hermoso ritmo. Alexander también era perfecto. Michael era el padre ideal y yo tenía todo lo que siempre había querido. Rara vez comíamos fuera. Preferíamos cenas familiares tranquilas en casa. Pero esa noche, Michael había conseguido un ascenso, así que decidimos celebrar en Lamson, un restaurante francés de lujo en el centro. Fue entonces cuando los vi. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, pero no. Allí estaba Kate, mi hermana, abrazada de una manera muy íntima con un hombre que definitivamente no era James. James y Kate estaban escondidos en un rincón del sofá, pero no lo suficiente. Ella le pasaba los dedos por el cabello y lo besaba profundamente, completamente ajena al mundo que los rodeaba. Mi mano temblaba cuando saqué mi teléfono y discretamente tomé varias fotos. La iluminación era tenue, pero las imágenes eran lo suficientemente claras. No había duda de lo que estaba pasando. ¿Estás bien? ¿Te has puesto pálida?, me dijo Michael tocándome el brazo. Le mostré las fotos. Esa es Kate con alguien que no es su marido. La mandíbula de Michael se apretó. Él sabía toda nuestra historia. Lo sabía todo. ¿Qué me habían hecho Kate y James?, pensé. ¿Le vas a enviar eso?, me preguntó. Mi dedo se deslizó sobre el botón de enviar. Sería tan fácil.
Con un solo clic podría hacer estallar su pequeña familia perfecta, tal como ellos hicieron estallar la mía. Pero no. No, dije finalmente, guardando las fotos en una carpeta segura. Soy mejor que ellas. Pasó un año. Alexander se estaba convirtiendo en un niño hermoso y brillante, con los ojos amables de Michael y mi barbilla obstinada. Estábamos visitando a un amigo que vivía en mi antiguo vecindario, algo que rara vez hago. Decidimos aprovechar el buen clima para caminar hasta un parque cercano, y fue entonces cuando sucedió. Tuvimos mala suerte cuando doblamos la esquina del supermercado local. Allí estaban mamá, papá, Kate y James, cargando comestibles en su auto. Nos vieron al mismo tiempo en que los vimos. Su reacción inicial fue apartar la mirada, fingiendo que éramos unos extraños, pero luego sus ojos se fijaron en Alexander, que estaba sosteniendo mi mano y charlando sobre el camión de juguete que había traído para jugar en el parque. Mamá se detuvo en seco. ¿Quién es?, preguntó. Podría haberlos ignorado, probablemente debería haberlo hecho, pero algo me hizo detenerme. Este es mi hijo, Alexander, dije, con la voz firme y tranquila. Kate dejó escapar una risa áspera. Oh, por favor, todos sabemos que no puedes tener hijos. ¿De qué agencia lo adoptaste?, preguntó Kate. La miré directamente a los ojos, disfrutando del momento. Lo di a luz hace 3 años. Ninguna agencia de adopción estuvo involucrada, respondí con calma. Eso es imposible, farfulló mamá. El médico dijo que... Los médicos se equivocaron, la interrumpí. Sucede a veces. Es raro, pero sucede. Y aquí está la prueba. Hice un gesto hacia Alexander, que estaba viendo asterisco de Strangers asterisco con curiosidad. Los ojos de papá se abrieron como platos. ¿Un nieto? ¿Tenemos un nieto?, preguntó, acercándose a nosotros. Luego los brazos de mamá se extendieron, como si tuviera todo el derecho del mundo a abrazar a mi hijo. Me puse delante de Alexander, protectoramente. No, dije con firmeza, no puedes hacer esto. No puedes tratarme como basura y luego reclamar a mi hijo como tu nieto. Perdiste ese privilegio cuando me traicionaste. La cara de Kate se había puesto de un rojo intenso mientras observaba cómo nuestros padres se enfocaban en mi hijo. Siempre había sido la favorita, después de que me dejaron de lado, y no podía soportar ver ese cambio. Oh, supéralo, Jenny, escupió. Así que lograste sacar a un niño. Gran cosa. Pero al final, gané, conseguí a tu marido. Le di una familia real, 2 hermosas hijas. Acéptalo. Aún soy mejor de lo que tú jamás serás. Mi mano ya estaba en mi teléfono antes de que ella terminara su perorata. Kate, ¿por qué no le cuentas a todo el mundo sobre tus actividades extracurriculares? ¿De qué estás hablando?, preguntó James, entrecerrando los ojos. Saqué las fotos del restaurante y le tendí mi teléfono. Aquí está tu amada esposa cenando con otra persona, aunque tengo que decir que, Kate, la mayoría de la gente no se come a sus compañeros de cena. El color desapareció del rostro de Kate cuando James me arrebató el teléfono de la mano. Mamá y papá se apiñaron alrededor, mirando, con las bocas abiertas, en shock. ¿Quién es?, exigió James, con la voz temblando de rabia. Kate tartamudeó. ¿Es solo un amigo? Los amigos del trabajo no se besan así, observé con frialdad. Y ciertamente no se encuentran en rincones oscuros de restaurantes caros mientras sus cónyuges están en casa con los niños. Kate, ¿cómo pudiste? Mamá se quedó sin aliento, y después de todo, no pude evitar reír. Después de que ayudaste a robar a mi marido, después de que me tiraste porque pensabas que no podía tener hijos, el karma es algo extraordinario, ¿no? James y Kate ahora estaban gritándose el uno al otro allí mismo en el estacionamiento. Vamos, cariño, le dije a Alexander, tomándole la mano, listo para irnos a casa. Los dejamos con su caos. Mi hijo charlando alegremente sobre el parque al que nos dirigíamos, completamente ajeno a la explosión nuclear de la que acabábamos de alejarnos. Un mes después, la red de la comunidad me trajo el resto de la historia. James, sospechoso después de descubrir que Kate había tenido un amorío, se hizo la prueba, y resultó que él había sido el infértil todo el tiempo. Eso significaba que la bebé Rose, la hija que Kate decía que era suya, no podía serlo. Él la dejó inmediatamente, negándose a pagar la manutención de Rose o Emily. Kate volvió a vivir con nuestros padres, su vida perfecta en ruinas. Todos intentaron comunicarse conmigo después de eso, llamadas, correos electrónicos, hasta aparecieron en nuestra casa sin previo aviso. Por favor, Jenny, mamá suplicó a través de la puerta, cometimos un terrible error. Déjanos ser parte de la vida de Alexander. Él es nuestro único nieto.
Deberías haber pensado en eso antes de llamarme recipiente vacío, respondí con calma. Las acciones tienen consecuencias. Michael apoyó completamente mi decisión. La familia no se trata de ADN, dijo una noche mientras veíamos a Alexander jugar con sus bloques. Se trata de amor, respeto y lealtad. Ellos no te mostraron ninguna de esas cosas. Tenía razón, por supuesto. Mirando a mi pequeña familia ahora, mi maravilloso esposo, que me amaba sin importar si podía tener hijos, mi hijo milagroso, que demostró que todos los médicos estaban equivocados, y nuestro hogar lleno de risas y alegría. Sabía que tenía todo lo que necesitaba. A veces, la familia en la que naces no es la familia que debes tener. A veces tienes que construir la tuya propia con personas que te eligen. Yo elegí a Michael y él me eligió a mí. Elegimos a Alexander y él nos eligió a nosotros de nuevo, con su primera sonrisa, su primera palabra, sus primeros pasos. Eso es lo que significa una verdadera familia, y no lo haría de otra manera.